and it's clear, I'm so afraid. If an old daughter, my friend, I'll stay clear. I'll stay my case, of which I'm certain. Gracias. José Ramón. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido a un nuevo programa de Los Conocidos Desconocidos. Hoy nos encontramos de nuevo en el Café Bar, Café Boulevard de Torremolinos, con dos autores que combinan géneros para desafiar los límites de la imaginación y que rompen moldes, escribiendo, pues bueno, sin tener miedo a los extremos, ¿no? Dos universos que, aunque parezcan opuestos, beben de la misma fuente, de la fascinación por lo desconocido, lo oculto y lo que amenaza al ser humano, desde el terror psicológico y lo policial de lo más oscuro hasta la épica intergaláctica con ángeles y con ciencia, ¿verdad? O sea, ya un cóctel que ya para empezar, lo que une y lo que separa a Fermín Sánchez y Roberto Acchiari, los vamos a ver ahora, ¿no? En esos dos mundos, ambos con trayectorias impresionantes. Fermín, un malagueño con una gran trayectoria y formación en el ejército, fundador de un centro especializado en dietética y nutrición deportiva, competidor de fitness, modelo y fotógrafo, que también he leído yo algo de eso, ¿no? Con formación en psicología y seguridad privada, y ha escrito también sobre eso, ¿no? Obras inéditas, como son Jefe de cápsula de seguridad de escoltas privados, porque también ha sido escolta, ¿verdad? Guía de transición profesional de militar a seguridad privada, formación en escritura y oratoria, como detective privado también, en criminología, o sea, lo que tiene gran relación con las obras de Roberto Acchiari, en ciberseguridad, inteligencia artificial y computación cuántica, o sea, autor de la saga Artanix Legend, ¿no? Lo he leído bien, ¿no? Una ambiciosa fusión de fantasía y ciencia ficción que lleva al lector a límites desconocidos, con una saga que cruza la mitología, la tecnología, el amor y los conflictos cósmicos, ¿no? Los seres, bueno, en ese universo, los ángeles, que son seres biológicos, y las máquinas coexisten, ¿no? En ese universo, la ciencia y lo divino colisionan en uno, ¿no? Y bueno, y un padre que desafía todo lo inimaginable por salvar lo más preciado, ¿no? Que es su hija, ¿no? Claro, ¿Por qué combinan la fantasía con ciencia ficción, con la tecnología, lo espiritual, lo metafísico? Pues un placer estar aquí contigo, Rami, y con Roberto. Un placer. Bueno, ¿por qué fusionar, ¿no? toda esta temática, ¿no? de ángeles, de máquinas, de cuántica, Al fin y al cabo, la realidad en la que coexistimos no se basa solo en un único plano, ¿no? Son múltiples factores, ¿no? En la que está envuelta, pues, bueno, una atmósfera que no se puede cuantificar solo con un único factor, ¿no? Al fin y al cabo, nuestra realidad, nuestra vida, son muchos factores en la cual coexistimos, ¿no? En nuestro día a día. ¿Por qué mezclar todo? Porque realmente en nuestra vida tenemos de todo, es decir, los sentimientos, las emociones, no es una única sola. Es decir, la tristeza puede coexistir con la alegría, ¿no? La rabia puede coexistir también con la felicidad. Entonces, ese cóctel de combinaciones, ¿no? Tan extrapolares, al fin y al cabo no deja de ser más que un reflejo de la misma realidad en la que vivimos, de que en un momento podemos ser sumamente irritados, ¿no? Con frustración, con esa rabia, con esa ira, y después en un segundo siguiente, por ejemplo, mirando a los ojos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? de
de mis niñas, pues pasa la felicidad, ¿no? Se te olvida todo eso que te abruma y al final pues ve esa luz en la oscuridad. Pero ¿cómo se te ocurre ese universo tan variopinto, infinito y bueno, y con tanto, ¿cómo se te ocurre? Eh, Realmente esta historia no es una invención, realmente es un reflejo, es un recuerdo Eso, y es una manifestación de una eventualidad personal severa, grave, en la que, bueno, un punto de inflexión en la vida personal de una persona, como ha podido pasar a todos, en la que, francamente, uno no ve salida y no solo ve esperanza en una única cosa. En este caso, pues, en mi caso, en mi niña, ¿no? En mi hija. Fue lo que a mí me impulsó. no sin ella, ¿no? No, Eso es no sin ella. no sin ella. Efectivamente, y fue lo que realmente me motivó para iniciar, digamos, esa aventura, esa travesía, con el fin de, más que buscar redención, buscar la esperanza en un mundo de ciencia, un mundo cada vez más complejo en la que cada vez buscamos más explicaciones. A veces no es necesario buscar soluciones, simplemente hay que vivirlas, ¿no? Esa emoción tanto malas como buenas o aceptables. Y todo emerge de eso, de un sentimiento de desesperación, ¿no? De desolación, en la que se buscó la esperanza, busqué la esperanza, encontré la esperanza en una persona o en una única visión que era la de mi hija. Entonces, una búsqueda como de la fe, una búsqueda de la fe en uno mismo, en Dios, en la justicia, ¿es una búsqueda de la fe? Realmente, ciencia y fe aquí, como se ve en la novela, ¿no? Sí. Choca directamente, confrontan, ¿no? Esta novela es simplemente el reflejo, no solo personal, ¿no? Puede ser también muy terapéutico, ¿no? A nivel de muchas personas, por compartir quizás esa experiencia, ¿no? En un velo de ficción y de fantasía para tapar de alguna forma pues esa realidad, ¿no? Y ese daño. ¿Qué lleva esto? Pues que efectivamente, eh, más que búsqueda de fe, realmente es una fusión de entre lo empírico y lo divino, ¿no? Llega un momento en que quizás la ciencia no dé respuesta a todas las cosas que pasan en la psicología, ¿no? Que yo me soporté mucho en ella, ¿no? Para soslayar todo lo que me estaba sucediendo en aquel momento. Eh, vi el verdadero camino o la verdadera evolución entre lo empírico, donde acaba la ciencia y empieza lo divino, empieza lo espiritual, empieza la fe. Y en ese punto de inflexión es donde nace el personaje de Artanis Legend. Sí, sí. Y bueno, y luego también es un cóctel de muchas cosas, ¿no? Del poder, la traición, la familia, la identidad, ese padre que lucha por su hija, el amor, la pasión, el sacrificio. ¿Sería en el fondo ese el mensaje, el sacrificio? Eh, Realmente ese cóctel explosivo, ¿no? En el que faltaría quizá la pasión, ¿no? El erotismo, el tabú de las escenas sexuales extremas, ¿no? De lo más oscuro del ser. Eh, Quizás esa mezcla en esa atmósfera, ¿no? Nos soslaya, ¿no? Que suframos sobre esa ola, ¿no? De emociones y pues resulta quizás intrigante, ¿no? Que realmente lo que se busca es dar respuesta a lo desconocido, ¿no? Al desconocido que se le abalanza. Y, y efectivamente, la familia, el- la traición, son realmente arqueotipos, ¿no? Que están Claro. dentro de una historia, ¿no? Y que cada uno tiene su símbolo y su significado que da peso, ¿no? Y que cada persona, indiferentemente de que lo lea, puede ver, se puede ver reflejado en ella, ¿no? Cada personaje, cada compañero en esta aventura tiene para cada individuo, cada lector, pues un nombre y un apellido propio suyo personal. Y para crear ese universo
con un esqueleto, digamos, con esa base de una experiencia personal de superación, de sacrificio, de fe, ¿no? De búsqueda de fe y de esperanza. Eh, ¿Te has basado en algunos clásicos de la ciencia ficción para ello, para crear ese universo? Realmente, cuando yo inicié la escritura, estaba recién graduado en psicología y decidí no introducirme en ninguna lectura de ningún autor, de ningún tipo, para no contaminar realmente esa historia que estaba virgen, ¿no? En la mente. Sí que es cierto que intenté basar eh, todo ese peso de ficción, sustentarlo con, con ciencia, ¿no? Con lo empírico. Hasta dónde la ciencia, lo empírico puede llegar a explicar algo divino. Sí, claro. Y efectivamente, quizás encontré el punto, analizando, entrando ya en física cuántica, Como buen detective, ¿no? como buen detective. Por cierto, ya me he graduado ahora de detective, a lo mejor Fíjate, madre mía. ya he terminado precisamente. Sí que es parte de investigación, ¿no? Al fin y al cabo, todo se basa en la búsqueda de una verdad, ¿no? Como trata en uno de los capítulos del libro, ¿no? La verdad, o en busca de la verdad también. Son en concreto dos apartados en la que efectivamente se buscar o encontrar la verdad. Y es en el camino donde aprende realmente, pero a veces la verdad eh, puede ser un arma de doble filo, porque la verdad puede ser liberadora o puede hacerte esclavo Correcto. Sí, sí. de algo que quizás no se debió entender o descubrir, ¿no? A veces hay ciertas verdades, como se dice muchas veces, ¿no? Eh, no debería haber encontrado o ciertas cosas, ciertas huellas, ciertas pistas, no haber seguido, ¿no? No siempre te liberan, Efectivamente. te A veces puede condenar. a veces te condena. Exactamente. Entonces, tú piensas de verdad, o sea, es algo que ha salido de tu imaginación, digamos, virgen, como tú dices, una obra que es virgen y que realmente tú has investigado y tú crees que es posible que haya ángeles y que a través de la ciencia se puedan explicar. O sea, tú crees en ese más allá, ¿no? Que No esa creo, energía, por así decirlo, ¿no? yo creo que, como bien explica la ciencia hoy día, la realidad la creamos cada uno. Sí, claro, Cada ser consciente totalmente. crea su propia realidad y la propia creencia de los ángeles, como tal, quizás no en sentido figurado como en el libro, ¿no? Que te da unas características físicas concretas y exactas, quizás no llamarlos ángeles, pero sí quizás mensajeros, quizás guías, rituales, al igual que sin profanar, ¿no? Y sin herir las creencias de nadie, sin entrar tampoco en ningún dogma. Pero sí que es cierto que a Dios se le puede dar muchos nombres, ¿no? Desde luego. De Mahoma, Claro, 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 son versiones sí, distintas de un mismo Dios. claro, inclusive desde un punto de vista muy científico, energía, conciencia universal. Quizás todo el mundo cuando hablamos de un Dios y le ponemos un nombre, realmente quizás estemos hablando del mismo, ¿vale? Porque se basa quizás de algo omnipresente y omnisciente. Y es en la palabra omnisciente donde entra en juego el valor de la conciencia, es decir, todo ser consciente puede crear su propia realidad. Y esto me hace una reflexión muy grande que quiero compartir con ustedes. Eh, eh, Se dice aquello de pienso, luego existo. Entonces, realmente, aquello que yo piense es algo que existe. Una pregunta que quiero compartir. Realmente, la gente dice, no existe, no, está en tu cabeza. Ya, pero si está en mi cabeza, ya existe. Ya es una existencia. Entonces, si alguien me dice, creo en los ángeles, quizás no en un sentido muy metafórico, ¿no? Pero que creo en la existencia de los ángeles. Yo creo que existen seres, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Después de todas mis experiencias personales, como psicólogo, también hablando, quizás no demostrado, ni quizás la ciencia lo pueda demostrar jamás, pero sí que es cierto que hay entidades, creo que sería mejor la denominación, que te da pistas, que te ayuda,
que a veces debemos escuchar y que muchas veces revelan una verdad que es dolorosa, pero que nos hace al final evolucionar y trascender. Es lo que llamamos la intuición, ¿no? Cuando tú realmente es como si una vocecita te dice dónde sí y dónde no. Y es cierto que es así, ¿eh? Hay alguien que nos guía Ramona. y nos protege también. Sí. Sí. En el curso de los siglos, en filosofía se ha debatido mucho sobre esto. Y ha sido un recurrido entre los filósofos y los que eran más materialistas y los que daban todo al divino, ¿no? Y luego llegamos a uno que es David Hume, un escocés que vivió en el 1700, que él introdujo, y aquí me refiero también a Ramón, el concepto de collage. En el sentido que él dice, bueno, el concepto, ¿no? Es cierto. El hombre es un concepto real. Las alas es un concepto real. ¿Y un hombre con alas? No. ¿Por ¿Por qué? qué? El hecho Es que la nunca lo, interpretación de cada el uno. hecho que nunca lo hemos visto no quiere decir que no exista. Exacto. Entonces de ahí se abre otro debate filosófico de que es el mundo de las ideas. Esto volvemos a la antigua Grecia. De los sofistas. Exactamente. Entonces ahí el debate puede empezar de ahí y seguir para siempre. Y luego hay, por ejemplo, como Hegel, que tiene una idea que son 3 escalones, ¿no? En el primero encontramos todo relacionado al hombre, el segundo todo relacionado a la sociedad y ya el tercero el divino. Entonces también de ahí se puede llegar a lo que estaba diciendo. Sí, sí. Totalmente la interpretación que hace cada uno de nuestro propio universo. Y realmente ese es tu universo. Es tu universo el que has creado, ¿no? En esta saga, ¿no? Y es tu interpretación sobre la vida y sobre lo que tú crees. Y como los collages de José Ramón, es verdad, es verdad. Cada uno lo que ve, ¿no? Es muy interesante y es así. Pues bueno, acabáis de escuchar también a Roberto Aghiari. Es que te cuesta, ¿eh? Mira que te cuesta. No me he equivocado. Con lo fácil que es. Estabais esperando que me equivocara, pero no. Con lo Aghiari. Es 2 días que ensaya. Aguiari. He estado toda la mañana ensayando Aghiari. Te suena raro. Al que tuvimos el placer de entrevistar aquí en el Café Boulevard de Torremolinos. Y también con una gran trayectoria polivalente, entre otras cosas como empresario y científico. Trabaja e investiga sobre los géneros del terror, policíaco, lo oscuro y la intriga psicológica. Su formación científica y filosófica está presente en todas sus obras que inducen a reflexiones sobre la condición humana, los límites éticos, la culpa y el conocimiento. Autor de la obra La conjura de las sombras, que trata las sectas, muy interesante, ¿eh? El terror psicológico y filosófico, y con el que ganaste un inédito. La bruma de una noche encantada, entre la poesía y prosa, con un juego de imágenes y palabras que impacta, construyendo algo muy novedoso que se utiliza por los profesionales de la psicología, ¿no? Que esto es muy interesante. Psiquiatría. De la psiquiatría, esto Sí. es muy interesante y además muy relacionado con lo que estábamos hablando antes de los collages de José Ramón, ¿no? De esa interpretación, ¿no? Porque realmente en esto está basado esta obra, en la Sí, interpretación que bruma, hacemos sí. cada uno. Sí. Sí, Sí, el bruma se refiere a imágenes que transmiten una emoción exacto, y luego cada uno la interpreta como quiera. correcto. Entonces el juego yo propongo al lector fijarse en la imagen, sacar sus emociones y luego leer lo que me ha provocado a mí. Y aunque así te puedo dar un punto de vista diferente, pero luego siempre domina tu pensamiento y cada vez que lo lee en base al estado de ánimo que tiene puede leer una cosa u otra. Claro, Entonces es un libro muy abierto que puede leer en 2 horas, 2 meses o 2 años. Es un libro muy versátil, muy introspectivo. y a lo mejor conforme vayamos evolucionando, ¿no? Habrá diferentes versiones de la misma imagen, Claro. incluso de la misma persona, ¿no? Sí, claro. Bueno, el inquisidor, ¿no?
que además de gran éxito, la psicología del asesino, los recovecos de la mente humana, eh, que mata a este personaje siguiendo los métodos de la Santa Inquisición. Sí, porque Eso me llama a mí mucho en la atención. tiene una lógica y tiene una patología que lo induce a matar y de una forma que su víctima tiene que sufrir. Él no abusa ni sexualmente, no. Él simplemente tortura porque necesita el sufrimiento. Pero hablamos el otro día, bueno, esto es bueno, este thriller psicológico de esos demonios internos de la oscuridad. Te preguntaba por el origen del mal, si él mataba por placer o mataba por un credo, por un dogma de fe, No, como por- una especie de no, por cruzada una cristiana. una exigencia. Y tú me comentabas que era una exigencia Sí. que él mismo Sí, es se una, provocaba sí, es una por exigencia porque porque estaba enfermo, vamos. él se alimenta de los sentimientos negativos de la persona. Él al principio intenta con los sentimientos positivos, pero luego cuando la gente sufre, él goza más. Sí, Él encuentra más placer. Entonces pasa a torturar, y cada vez peor porque cada vez lo alimenta menos. Entonces lo sacia menos y necesita más. bueno, érase una vez la oscuridad, que Sí. explora nuestro lado más oscuro Sí. al puro estilo Stephen King, del género policiaco, del género policíaco, que nos comentaba a raíz de esta obra que, bueno, que este género se puede desarrollar en él un entramado muy interesante porque puedes profundizar y encontrar varias capas, descubriendo más cosas sobre el Érase personaje. una vez la oscuridad, son 12 relatos Claro. del misterio que Exactamente. investigan la oscuridad en todo su género, en toda Sí. su parte. Sí, Ha llegado un punto que he tenido entre los 12 que poner también un noir burlesco, un poquito de risa, siempre con asesinato, pero para poner la tensión un poquito más ligera. Entonces, porque si no era demasiado, ¿no? Entonces con esto, bueno, uno se hace de risa porque el clásico detective desgarrado, con cigarrillo, con el whisky, y además un loro que le sugiere quién es el asesino. sí. O sea, que un poquito así, pero es bonito, es Pero para romper. Y, el y- y ritmo. va descubriendo capas y descubriendo más sobre el personaje, sus motivaciones, su psicología, Bueno, son 12 lo relatos. que está o en su sea, subconsciente también, sí, ¿no? son 12 relatos, con lo cual son 12 personajes diferentes. Claro. O sea, cada uno tiene su historia, hay más inverosímiles, hay un poquito más. Pero, por ejemplo, la diferencia entre mi forma de hacer ficción y la Sí. suya es fundamentalmente una. Yo cuando escribo un relato, un libro de ficción, en mi caso policíaco, novela negra, thriller psicológico, Mm. tengo que respetar eh, una precisa condición. O sea, yo he hecho, para escribir este libro, me he sacado un máster en criminología. He ido a ver el embalsamamiento de un cadáver. ¿Por qué? Porque lo que escribo tiene que ser correcto. Entonces tenemos, decimos, dictámenes técnicos que tenemos que respetar. Él no. Es libre de todo eso, porque su mundo lo decide él. Y si en su mundo pueden matar, y si no existe la policía no llega. En mi mundo, si matan a alguien, la policía tiene que llegar. Sí, claro, tienes que hacer una documentación sobre la Exactamente. realidad de la Entonces, época, por- del lugar sí. y de... Sí. Por algún aspecto, su mundo es más fascinante, porque todo lo ha creado él. Todo es fruto de desde su cero. imaginación desde cero. El mío tiene que respetar reglas. Entonces, Claro. pues, luego, de ahí, obviamente, la historia es fantasía, es toda inventada, Ujú. pero tiene que seguir reglas. Tienes, bueno, un nuevo proyecto también, que bueno, que está acabado, Eco de Almas Perdidas, ¿vale? Que tiene también un contenido histórico, que Sí. también, por supuesto, habrá un trabajo de investigación bastante Si esta importante. es una novela sin asesinatos, sin... Raro es, Roberto, No, raro es una novela que, ¿Por qué? que me ha nacido así del corazón por una experiencia que yo he vivido y solo que está ambientada en el 1922.
sea, que te porque, has tenido que porque esta remontar. época, claro, el posguerra de la Primera Guerra Mundial, entonces Sí. una ciudad en reconstrucción, yo he vivido muchos años en Turín, en el norte de Italia, y se ambienta ahí. Y todos los locales, todos los lugares y todo lo que está en el libro todavía existe en la realidad. Uno puede dar una vuelta por Turín y ver todo lo que está en el libro. Jolín. Y esto es una historia de, bueno, un entramado un poquito particular porque se entrelazan historias de varios personajes y no tiene nada que ver ni con asesinato ni nada. Es una novela muy psicológica, Bueno, tiene, con mucha filosofía tiene ese punto tuyo Sí. filosófico, y psicológico, tiene también un punto un de poquito así misterio. extraño porque es una chica que trabaja en una panadería y se encuentra con un alma, con el alma de una persona que en este momento está estancada en su vida y no sabe qué hacer. Entonces la persona en objeto no sabemos dónde vive, pero su alma está buscando ayuda para salir de este momento de impasse. Y no matan a la panadera, ¿tú estás No. seguro? No. Y entonces Yo le no estoy dice, segura, ¿eh? entonces la chica Extraña a mí. Entonces la chica dice, ¿por qué yo? Y el alma le contesta, porque tú también eres un alma estancada. Porque la chica en realidad sí trabaja en una panadería, pero su sueño es escribir, es ser escritora. En el 1922 para una mujer era complicado. Con lo cual ella se queda estancada en esta realidad. Eso es muy interesante, además, acuérdate de, bueno, me ha venido a la cabeza la exposición de Rosa Nogales, de las voces olvidadas, de aquellas mujeres que escribían y que Ajá. no se conocían, grandes autoras, y me ha venido ahora a la cabeza. ¿no? Claro. Entonces, claro, final- esta chica escribe la historia de esta alma para liberarla. Sí, Se enfrenta a otras tres almas estancadas. Pero al final del libro, a mí me gustaría que el lector pensara, dice, ¿la chica ha tenido de verdad contacto con cuatro almas? ¿O simplemente ha tenido contacto con sus miedos? o simplemente ha sido su versión de su universo. Ha sido un viaje eh, introspectivo Exactamente. que Porque ella... al final todo está relacionado, ¿no? Spoiler, ¿Eh? Sí. spoiler. No. Entonces, Claro. claro, entonces es un libro muy interesante y luego alrededor de esto es un libro que empieza en primavera del 1922 y termina la primavera del 1923. Dura exactamente un año. Un año y por eso son 12, Y entonces, no. 12, ¿no? No, eso es otro Es libro. otra cosa. No, este es un libro que Ah, ya tiene, está. tiene Ah, bueno, otra verdad. historia dentro, o sea Sí. que se ve durante un año la vida de varios personajes con su historia. Entonces, el esqueleto es un poquito este viaje psicológico y filosófico de la chica y alrededor todo lo que está sucediendo. O sea que también es hablar de las luces y las sombras también, ¿no? De, Sí. de cada uno. Este es un libro que presenté y fue admitido al Premio Planeta, Al Premio Planeta. pero no llegó hasta el final. Pero vamos, tiene tu mismo, o sea, decir, tiene tu mismo estilo y tiene Sí, tu sí. dosis por todos los sitios, ¿no? Y luego ahora... Salvo que no matan a la panadera, el resto... No. No Esto, matan a nadie, no no. Tiene su Esto es historia. un libro que emociona, hace reflexionar, hace Qué reír, bonito. hace llorar. Sí, Te va qué matando bonito. conforme lo vas leyendo. Te va matando a ti conforme lo vas leyendo. Te van matando a ti, qué bonito, Isabel. La mujer de Roberto. Es que no la podemos enfocar por problema de... Pero bueno, es maravillosa y Pero es verdad. Y ahora, cerrada la página romántica, he vuelto a mi terror porque la semana pasada... Pero, ¿y por qué dices que te va matando conforme lo vas leyendo? ¿A qué te refieres? A ver, es que es un libro que, aparte de que, bueno, ¿qué voy a contar yo de él? Vamos a ver, yo no puedo decir Sí. tampoco. Hombre, también te digo una cosa. Hombre, soy tú bastante- también has sido su soy bastante- inspiración, soy ¿eh? bastante crítica, soy bastante Y crítica. ha sido también inspiración Te también, lo ¿no? digo por aquello de lo que tú ya sabes. Soy Sí, bastante sí, crítica. sí. Pero es cierto que es un libro que conforme vas adentrándote en él, te va como comiendo por dentro un poquillo, porque relata muy bien lo que es la posguerra y relata muy bien la vida de todos los personajes que hay en el libro. Entonces cada uno tiene su vida, su historia. Unos tienen más, otros tienen menos.
pero todos concluyen en una panadería todas las mañanas. Fíjate, ¿no? Entonces es muy bonito. Y muy original, ¿no? Claro. Que es una historia alrededor de ese escenario, ¿no? Aparte de eso, pues te va contando los sitios del Turín de aquel entonces, las calles empedradas, las cosas, ¿no? Qué Entonces, imagen fiel, ¿no? Nos comenta Roberto. Si no lo has visto, yo afortunadamente lo he visto y además he tenido la ocasión. Claro. Porque hemos viajado después de escribir el libro otra vez Sí. y hemos visitado cada uno de los lugares donde ha sucedido todo. Entonces, claro, yo tengo una perspectiva y un algo que las demás personas por ahora. Que es fiel no tienen. versión, es fiel Claro. versión. Por ejemplo, hay un sitio ahí Y en te evoca Turín, recuerdos también, hay en claro. Turín una plaza donde hay un café y Nietzsche Sí, solía tomar café en este bar. Y ahí el episodio del caballo de Turín. O sea, él vio un día un carruaje con un caballo y el del carruaje maltratando el caballo. Y se levantó, corrió al caballo y lo abrazó. Aquel día Nietzsche perdió la labia, dejó de hablar. Estamos hablando Jolín. del 1889 y Nietzsche murió en el 1900. Y justo en esta plaza, a la esquina con la calle que llega a esta plaza, hay una placa conmemorativa a Nietzsche. qué bonito. Y hay mucha gente de Turín que ni lo sabe. Que ni lo sabe. Pues seguro, porque muchas veces desconocemos bastante de nuestra propia tierra, ¿no? O sea que seguramente que sí. Sí. Es fascinante, ¿eh? Y yo solo que he sido de paso por Sí, Turín, me ha fascinado mucho, muchos rincones de Turín me han atrapado. ¿Te han atrapado? Sí, me han comunicado mucho, me han transmitido mucho. Bueno, y ahora estás escribiendo una obra de brujería y terror puro. Sí, he empezado Desde aquí- la semana pasada, tengo ya el primer capítulo escrito, lo Vaya, sabes, vaya, porque lo que desde tenéis. aquí le doy las gracias a Roberto, que me ha hecho el honor de regalarme el primer capítulo y estoy deseando de leerlo, ¿no? Y ya Vamos, he empezado el segundo capítulo, a ver, yo imagino que por febrero por ahí lo habré terminado. Sí, Y bueno, un libro un poquito particular, volvemos al a la parte crudo. más macabra, más oscura, ¿no? Es que ya me picaban las manos, yo tenía que matar a alguien. Me troncho. Pero yo tengo que decir una cosa Sí. importante. Para este libro, yo es que lo mato un día, porque es que no tengo más remedio. Para este libro está haciendo, claro, él investiga, antes de escribir ningún libro, investiga todo. Y lo de las sesiones de espiritismo y esas cosas. Ostras, como eso me que lo estuvo A contando. mí no. Pero Eso para me lo estuvo Que ahí tienes contando. cómplice, ¿eh? No, pero verás, yo creo, no sé, o a lo mejor tengo información atrasada. Me comentó que sí había investigado, pero que lo que había visto era Bueno, es interpretación. era bueno, pero Interpretación. no va a parar hasta Es encontrar, que como científico- no vas a parar, ¿verdad? Sí, Hasta es encontrar. una cosa fascinante porque tú estás ahí y ves gente concentrada, gente que está en una situación que te deja... Pero como cuando tú me dices ves gente concentrada que está en una los situación, medios, ¿a qué se te refiere refieres? a los medios a los medios. que están hablando con almas, con Pero personas. bueno, o parece que están, ¿no? ¿Cómo sabes tú? Que eso Ya, es verdad. ahí Porque es está, mentira. ahí está el punto. Eso es que volvemos como a los temas de los ángeles. Ahí está el punto. Son interpretaciones. Son que a lo mejor- interpretaciones, pero por pero- eso que me anima a seguir investigando. No, y no va a parar. No, Ya no. No va a parar. Y ahora, No dejo hacer nada en casa. el 31 de octubre, el 1 se 2 te de cuela ahí. noviembre, Que se te cuela ahí, sepa Dios, ¿eh? Tú no. el 31 de octubre, el 1 2 de noviembre, hay aquí en Torremolinos un congreso de espiritismo. Pues no me invites, te iba a decir. No, yo participo. Yo siempre me apunto a todo, pero a un congreso de Yo no voy, espiritismo. yo lo tengo claro. Yo voy. No. Pero bueno, puede Yo ya ser me he apuntado. interesante. Yo ya me he ¿Y en apuntado. qué consiste ese congreso? Se encuentran, O sea, que se tú encuentran imagínate. varias personas que Cervantes. ¿Y Sí. dónde es? ¿Y dónde es? eso? al Hotel Cervantes. De Torremolinos, hay Hotel varias, sí, Cervantes de Torremolinos. sí, hay varias gente que se encuentra, cada uno con su método para hablar con el más allá. Y son charlas donde cada uno explica y cuenta su experiencia. Y entonces, bueno, se hace muy interesante. Bueno, pues ya nos contará. Hombre, habrá de todo. Habrá farsantes, pero puede ser que realmente alguien tenga la sensibilidad. Sí, pero vamos Oye, a ver, se una trata persona- de... Una persona que es científica, que ya va con una idea,
Efectivamente, es efectivamente. muy complicado. Es complicado. Tiene que sí. haber algo muy surrealista, muy sobrenatural, para que él tenga la más mínima creencia de que eso Pero puede puede Ya, ser. pero porque- tengo también mi parte filosófica que porque me él tiene dice su que pa- porque yo nunca lo he visto no quiere decir que no exista. Exactamente, Parte exactamente. metafísica, ¿no? También. Claro, claro. Es Exactamente. que. Sí, sí, sí. Hace parte también de la ciencia. Entonces, oye, puede ser que haya personas que tengan una sensibilidad especial que realmente vea o sienta cosas que el resto no. Puede pasar, ¿eh? Y al fin y al cabo somos energía Yo lo y, único que pido es que y alguien bueno. salga volando por ahí para que lo crea y nada. Y más de paquete. Bueno, Sí, que se eleve, que salga por ahí. y salga por. Bueno, vamos a. Bueno, pues ya nos contarán, ¿no? Ese con. Sí, sí. Entonces de ahí, bueno, esto es para profundizar un poquito el libro que he empezado a escribir, Eso. que va de un código, decimos, descubierto en una excavación en Yucatán. Mm. Se pone en el ordenador, decimos en el sistema informático de una universidad, la Universidad de Pamplona en este caso, y infecta la inteligencia artificial de la universidad. Y de ahí empieza una serie de casos relacionados a la brujería, desencadenado un poquito por este virus que ha introducido este código, de lo cual se desconoce el origen. O sea que volvemos y ahora que vamos a pasar el debate entre los dos, mezcla de ciencia ficción, terror, brujería. El mío es terror. Sí. Al final todos van relacionados, ¿eh? Sí, sí, Aquí sí. va a salir un debate de luz y oscuridad. Los ángeles y los demonios. Exactamente. Bueno, hay una conexión entre la ciencia ficción y la fantasía de Fermín y el terror y lo policíaco de Roberto. Estos dos, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Tienen en común el misterio, el miedo a lo desconocido y el enfrentamiento con las fuerzas más allá del control humano, ¿no? Que están más allá del control humano. Roberto Aguiari, con una narrativa de oscuridad humana y crítica social, que explora la oscuridad en sus múltiples niveles. Bueno, ahora ya con la brujería más, ya infinitos niveles. Hemos completado. Moral, institucional, lo místico, la verdad la verdad que consume a los personajes, que también hablabas tú, Fermín, de eso, ¿no? De que la verdad no nos hacía libres y que muchas veces nos condenaba, ¿no? Y en ese sentido también coincide la obra de Roberto, ¿no? En esa búsqueda de la verdad que al final acaba destruyendo al personaje, ¿no? Sí, bueno, al final, tanto la obra de Roberto como la mía, aunque parezcan de mundos totalmente diferentes y opuestos, realmente son más vinculantes de lo que la gente imagina. Al fin y al cabo, en lo que abarca, claro, porque en esa primera parte en mi primera parte no se explaya o no se ofrece todo el contenido, ¿no? Porque hay una segunda parte, pero obviamente existe un mal, ¿no? Una oscuridad, es decir, no puede existir luz si no existe una oscuridad. Obviamente, efectivamente, nuestros mundos son más cercanos de lo que imaginamos, porque en su universo es más terrenal, más cercano para nosotros, más coherente con nuestra lógica, ¿no? Y nuestra cultura, ¿no? Policía, de leyes, de normas. Al fin y al cabo, no dista tampoco mucho de un universo ficticio, como línea de fantasía, ¿no? Donde puede existir algún lugar, en algún momento del tiempo y del espacio, en que esas leyes que rigen ese universo sean las normales y las suyas sean las extrañas. Es decir, esto es como si cogemos cultura de otra parte del mundo, ¿no? Imaginemos, ¿no? De Centroáfrica, ¿no? Cultura que todavía no está muy occidentalizada. Pues ellos, imaginemos, ¿no? Cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492, los nativos que se encontraban en América veían nuestra civilización como extraña, como una norma vestimenta, los grandes navíos. Sin embargo, nosotros lo veíamos a ellos como una cultura inferior, es decir, ellos nos veían a nosotros diferentes, ¿no? Al fin y al cabo son posturas
que ambas realmente tienen razón, ambas realmente están de acuerdo. Y en lo que se refiere con el universo de Roberto, efectivamente, ¿no? Existe un mal, ¿vale? Pero también existe un bien, existe una luz, al igual que también existe una oscuridad. Y ambos universos sí que se encuentran en ese mismo punto, ¿no? En la que, es decir, existen ángeles porque también existe una fuerza del mal, ¿no? En la segunda parte de mi saga, al final se encuentran con el terror, se encuentran con el mal, no absoluto, pero sí que se encuentran con las fuerzas del mal. De hecho, es una de los pilares fundamentales, ¿no? E inquebrantables, aparte de recuperar a ella, ¿no? Que es su propósito principal. Pero tenerla a ella no sirve de nada si no paran, si no frenan a esas fuerzas oscuras que al final acechan, ¿no? Y al igual que hay ángeles, ¿no? Esos ángeles divinos que no siguen a ningún dogma, ninguna religión en concreto, de ahí esa merma, ¿no? Pues con respecto a Roberto también existe figuras, ¿no? De un detective incansable buscando la verdad, intentando buscar la luz, al fin y al cabo por un motivo, ¿no? O buscando la redención quizás. Y sí que están muy, muy próximos, más vinculados y más unidos de lo que nos imaginamos. Bueno, es muy interesante lo que estás diciendo porque realmente todos tenemos una dualidad, ¿no? Dentro de nosotros, esa parte de bien y esa parte de mal, y al final somos lo que desarrollamos, ¿no? O sea, vivimos en un mundo dual, en un mundo de pares. Entonces el bien no existe sin el mal y viceversa, ¿no? Claro. Y sí, bueno, sí, dime. Sí, al Perdona. igual. Bueno, sí, continúa la pregunta. No, que te decía que tu obra tiene esa visión épica de redención, ¿no? Eh, y te preguntaba, ¿no? Eh, esa forma de escribir, de buscar esa luz, ¿no? Desde la oscuridad, encontrar esa luz. Es una forma de encontrar a un ángel que ha sido un demonio, los asesinos. Bueno, ya la pregunta la hago a los dos, porque claro, no puedo hacer esta pregunta sin contar con Roberto. ¿Los asesinos tienen redención? ¿Existe redención para el mal? Cualquier persona que ya a lo largo de su vida haya acumulado experiencia, vivencia, para realmente encontrar el ángel que era, de hecho en una parte Exacto. que figura en la parte 1, que él rompe mella, ¿no? Porque rompe el ritmo de la historia y ya deja a la gente un poquito pues abrumada, ¿no? Con cómo se va cerrando la historia. Para uno poder recordar lo que era, el bien que era, el ángel que una vez fue, tiene que mirarse al espejo y encontrarse cara a cara con el demonio en que se ha convertido y que ha creado, ¿no? Y de hecho en mi narrativa, un poco de spoiler, él de alguna forma, en un personaje que aparece, necesita encontrar en él la visión inmaculada de lo que fue, porque él ya está contaminado y contagiado de muchos demonios, ¿no? Ya Oh, qué bonito. carga con mucho mal y con muchos demonios que lleva dentro. Y me imagino que los protagonistas, de las diversas obras de Aguirre, encuentra ellos, subyace al final, carga con sus propios demonios y necesita al final pues eso, ¿no? Yo creo que para la mayoría de los asesinos no hay redención porque no quieren redención. Los asesinos Directamente. no buscan Bueno, redención. exacto. Luego hay otro tipo de asesino. Te pongo delante de tu hija y tu mujer y tienes que matar una de las dos. Si no, os matamos todos. Y tienes que elegir. Esto es un asesino involuntario. Por causa superior. Entonces, ahí en este caso sí hay buscar redención. O uno que mata por accidente. Se cruza una... Bueno, no, déjalo. Bueno, tres. Le cruza la calle un perro y para evitarlo no se da cuenta y mata a alguien. Ahí los sentidos de culpabilidad son muy altos, ahí sí que hay redención, busca de redención.
Entonces depende siempre el tipo, la motivación, pero el asesino que mata a sangre fría o que busca el asesinato, El mal absoluto. no busca redención, no le interesa la redención. Tiene el mal absoluto porque quiere. Sí. Porque quiere. Sí, es simplemente. una elección. Sí, es una elección. Es una Lo elección. mismo que una elección ver ángeles, lo mismo que una elección, pues bueno. Que cualquier luego otra si cosa, ¿no? vamos a analizar de forma muy básica nuestra vida, Sí, los ángeles y los demonios, el blanco y el el negro, blanco y el la negro. oscuridad y la luz, Exacto. el bien y el mal. Sí, ¿Qué son todo esto? Todo se reconduce a un sistema binario 0-1. Entonces volvemos a la ciencia ficción. correcto. Entonces, Es ¿qué verdad. somos nosotros? Porque yo estoy a la búsqueda investigo si hay algo más allá de la muerte, para saber si tenemos de verdad un alma. Y si no somos solo un producto de una elección binaria 0-1 desde que nacemos. ¿Qué te dice que no somos máquina perfecta, interesante. sofisticada? Entonces, de ahí, Efectivamente. entre la filosofía y la ciencia, yo me vuelvo loco, porque no encuentro una respuesta. Entonces mi tormento está ahí. ¿Qué somos nosotros? ¿Tenemos de verdad un alma o somos simplemente Un código binario. una representación de la energía universal? Es- Porque calculamos que la vida es como, yo hago siempre un ejemplo, un flujo de energía, ponemos un cable eléctrico, pasa electricidad, hay una desviación con una bombilla, la bombilla se enciende, hay un utilizador. Te rompo la bombilla, ¿qué pasa? ¿La energía se pierde? No, vuelve al cable Vuelve y se principal transforma. hasta que encuentra otro utilizador. Exactamente, se transforma también. Pero ahí hay un alma. Mm. No, no hay un alma. Es un flujo de energía. ¿Quién te dice que nosotros no somos la bombilla? ¿Cómo podemos saber si tenemos un alma que sobreviva a la muerte? Y ahí es el bicho que yo me llevo dentro y que me da esta inquietud para escribir lo que escribo. Cada uno vive con su bicho. Desde luego. Y, Es así. Pero algunos y no, dicen y no y no miro a ella si no me cambia la bombilla de la cerradura. Bueno, ¿qué pensáis que asusta más? ¿Un inquisidor con poder real o una civilización que descubre a los ángeles en un laboratorio? Bueno, yo, antes de iniciar de contestar, Sí, voy sí. a complementar la respuesta de Roberto. Bueno, pues, a ver, muchas veces pensamos, ¿existe un alma? Realmente puede ser. Yo siempre lo puse como ejemplo, al igual que es necesario investigar para darle una consistencia, ¿no? Un enfoque a todo esto, tanto al origen del mal, si existe el mal absoluto, como si existe la luz divina absoluta, ¿no? El bien perfecto, ¿no? Cuando tuve que estudiar en profundidad física cuántica, que ya me resultó aquello complejo, hasta que llegué a un punto donde me topé donde la ciencia para, ¿no? Está el famoso el experimento de la doble rendija, que los científicos a día de hoy no han sabido exactamente el observador y el observado, ¿no? Donde los electrones, cuando el observador observa el comportamiento de los electrones o los fotones, ¿no? Lanzados, actúan de una forma diferente a cuando no son observados o no son medidos. El mismo efecto Doppler. Efectivamente. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues aquí ya ha empezado en los años 50 a quebrar un poquito los sesos a todos los científicos y hasta el día de hoy ya casi pasado, pues bueno, casi 60 años, 70, no he logrado todavía con la forma con el acelerador de partículas ni con cientos de experimentos, ¿no? ¿Qué nos sugiere esto? Pues que la realidad la construimos nosotros, ¿no? Sobre la marcha y sobre que cualquier probabilidad podría existir, ¿no? El vasto del universo es tan gigantescamente amplio y tan sumamente grande que por probabilidad cualquier cosa podría ocurrir estadísticamente, ¿no? Hay una famosa citación, ¿no? Con respecto a esto, sobre todo el entrelazamiento cuántico, ¿no? Algo que está sucediendo aquí podría estar pasando similar en
en otro confín del universo superpuesto, diferentes planos. Que todo esto, la ciencia lo tiene sobre la mesa. Si vivimos en una simulación, Roberto ha hecho una comparativa, ¿no? Muy buena, la metáfora, ¿no? Del cable y de la bombilla, ¿no? Si somos nuestra alma pertenece a esa bombilla. Yo lo explico de la siguiente forma, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un ordenador, ¿vale? Genial, tenemos el hardware, traducido, nuestro soporte sería nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros tendones, ¿no? Nuestros órganos. Tenemos también el software, ¿no? Que sería la mente, ¿no? La cognición, el pensamiento, la atención, la percepción, ¿vale? Tenemos nuestro ordenador con sus programas, y tenemos al ser humano, ¿vale? Con su soporte físico y su mente, ¿no? Bien, la mente, ¿de qué está compuesta? Pues de muchos programas de un sistema operativo, ¿no? Ese sistema basado en ceros y unos, en el cual tiene programas, en el cual pueden entrar virus. De ahí se pueden explicar las esquizofrenias, enfermedades, ¿no? Miren, ¿no? No vamos a ponernos la persona límite de la personalidad, personas depresivos, ¿no? Pueden entrar algunos virus en ese ordenador y fastidiarlo, ¿no? Lo pueden inutilizar parcialmente o totalmente. Pero por último tenemos un pilar que es imprescindible, que yo tengo un ordenador, lo tengo encendido, tengo enchufado, está encendido, tenemos el sistema operativo que tengamos, ¿no? Linux, Windows, el Apple, lo que queramos, ¿vale? El Mac. Pero ese ordenador está conectado a internet, ¿no? Está conectado, ¿no? Temáticamente con otra fuente. Pero ahí lo tenemos, el ordenador no se mueve. Nadie mueve el ratón, nadie tal. Entonces, ¿cuál es el alma que mueve eso? Un usuario. Alguien se tiene que poner delante del ordenador y querer manejarlo, con intenciones buenas o con intenciones malas. Entonces, ¿cuál sería ese alma? Obviamente, el usuario que maneja ese ordenador. Si no, simplemente seríamos simples máquinas que no nos moverían, ¿vale? Ya entra dentro también el juego un poco el tema de la conciencia, ¿no? La conciencia puede tener diversos niveles, ¿no? En función de quizás el nivel de conciencia que pueda tener una hormiga no es el mismo nivel que pueda tener de conciencia un árbol, pero un árbol vive y existe, pero su nivel de conciencia quizás es más bajo o no, lo desconocemos. ¿Quién nos dice que no puede existir, hablando a nivel científico, ¿no? de realidades, ¿no? Al final la realidad que nosotros vemos es la que sentimos, la que nos limita a nuestros sentidos, ¿no? Me puede corregir. Pero puede haber gente que pueda tener quizás más otros sentidos desarrollados. Claro. Podría. Sí, Podría claro, existir. sí, totalmente. Hay gente Una que tiene- sensibilidad especial, como decíamos antes. Claro, de ahí vamos a decir, una anécdota, no anecdótico, ¿no? Sí. Antes comentó Rami el tema de esa intuición, ¿no? Lo reflejo también en el libro. A mí no me llevó tal que así la intuición a descubrir ciertos códigos, a través de códigos, ciertas cosas. Fue algo más allá de la intuición. Fueron órdenes precisas y exactas. Imaginemos, pongo un ejemplo, ¿no? Levántate de la cama. Claro, no era una voz, era un impulso, una orden que nacía desde dentro. Era una orden directa, levántate. Yo me levantaba. Pero con ese miedo, esa incredulidad a lo desconocido, a qué está sucediendo, ¿por qué me levanto? Porque hay una fuerza que me dice que lo hagas. Dirígete hacia la mesa. Yo me dirigí hacia la mesa. Bueno, espera ahí, 3 segundos, espera. Y decía, pero ¿qué fuerza me está indicando? Porque no era una voz, no estaba aquí, estaba aquí. Espera 3 segundos. Ahora, atento al móvil. Y el móvil sonaba. Y aparecía un mensaje. Un mensaje que te revelaba una verdad dolorosa. Y cuando eso no se repite una vez, sino que se repite múltiples veces, ¿vale? Esas señales. Esas señales que superan a la lógica, más allá de lo científico, y yo como investigador, como buscando las pruebas basadas dentro del marco de la ciencia, y se escapan, te das cuenta de que, por ejemplo, yo, en el marco de la psicología, en el mundo que ampara todo lo que tenga que ver con el conocimiento de la mente y de la conducta humana, me he dado cuenta de que abusa
de autoridad y de prepotencia. Y no me gustó. No es una rama que sea tan estricta, porque al final los números no se basan al final en un 0 y un 1, ¿vale? No, nos pensamos, nos limitamos a creer que vivimos en un mundo de código binario, cuando ya se ha demostrado que en la física cuántica el 0 y el 1 pueden coexistir en nivel de transiciones múltiples, ¿no? Inclusive con signos negativos, ¿no? Ya no son 0 y 1, sino menos 1, 0 y 1, inclusive pueden existir y coexistir al mismo tiempo. Entonces puede haber algo más. Cuando la psicología dice que hay algo entre 0 y 1, si hay alguien que está en 2, le preguntamos a la psicología, ¿y dónde está? En lo más próximo a 1. Lo traemos a 1. Y si hay alguien que está en menos 1, ¿dónde lo llevamos? A 0, a lo más próximo. Entonces, claro, te acota mucho en un código de conducta, ¿no? El DSM, el CIE, todo basado en códigos, en normas, y queremos siempre explicar y acotar todo lo que sucede en el universo, ¿no? Darle una explicación. Cuando hay a veces cosas o que no sabemos darle una explicación y que ante el desconocimiento no queremos darle ciertas palabras. Y cuando ha hablado Roberto del tema de medium, de espiritismo, de energía, ¿no? Al fin y al cabo, yo siempre voy a decir que este mundo es más mágico de lo que la ciencia podrá demostrar jamás. Y sí que hay circunstancias, siempre hay muchos estafadores, ¿no? Hay personas que se aprovechan, ¿no? de los demás, siempre con un punto de vista oscuro, ¿no? Como ha dicho, ¿no? Gente que no tiene redención, el estafador no tiene redención. Es decir, lo hace o bien por un objetivo, que sea económico, o ya sea por placer, que la hay, ¿no? Hay muchos perfiles de psicopatía o de trastorno de conducta desviada, ¿no? Pero si bien es cierto, que sí que bien es cierto que hay personas que puedan tener algo que lo diferencia de los demás, porque la mente humana tiene una complejidad y me corrige Roberto, los sueños, el origen de los sueños aún queda mucho por descubrir, por identificar. Sí, se sabe exactamente dónde se producen, las áreas que se encienden, pero hay muchos sueños que son vaticinadores. Lo mismo un poco se habla de pseudociencia, ¿no? de Freud y de todo lo que vino después, ¿no? Pero el mundo de los sueños son muchas veces reveladores y trascienden más allá de unos planos que yo lo he a día de vivido hoy se pueden dar explicaciones. Y de hecho son los sueños también donde en ese capítulo tan famoso, ¿no? de mi obra, habla del capítulo de la verdad, porque la verdad es un sueño que él tiene con una serie de códigos y de pistas que revelan al protagonista pues una verdad que lo desgarra y que ahí se inicia, ¿no? Y hoy hace pocos días, ¿no? de ese aniversario del cual fue origen, ¿no? esa novela de un 17 de octubre, en que tuve ese sueño, ¿no? Tan onírico, con tanta carga, con tanta información, pero con información precisa de una serie de orden de sucesión de acontecimientos que tenían que darse, y que al día siguiente, justo en ese mismo día 17, se trazó en el mismo orden de sucesión de acontecimientos hasta descubrir la verdad. Y la persona que me reveló esa verdad, tuve que después ir a esa foto y dar las gracias. No por el daño que me había producido sus palabras, sino por liberarme, aún así con dolor, ¿no? Es como un esclavo que logra romper sus cadenas, aunque ello le lleve a perder pues un pie, por ejemplo, ¿no? Pero al final llega a ser libre. No, me encanta porque ahora presentamos dos corrientes filosóficas completamente diferentes en este caso. Porque tú eres un romántico total. Tú perteneces al romanticismo. Yo soy un empírico. Entonces, por ejemplo, por decirte, tú dices el 0,1. Si vamos a ver la matemática y la geometría,
hay una paradoja. O sea, si yo te digo qué hay entre 0 y 1, la geometría te podría contestar infinitos números. Si son infinitos números, por ejemplo, si yo me pongo así, digo, entre los dos dedos, ¿cuánto punto hay? Infinito. Según esta afirmación, este dos dedos no se podrían nunca tocar, pero se tocan. La moral, la ética y los sentimientos, para mí sí, nacen de un sistema binario 0-1. ¿Por qué? Porque todo nace cuando tú prácticamente naces y eres un bebé y te cogen. Eres un disco duro virgen. Empieza a almacenar informaciones y ahí construye lo que luego te dará el sentimiento, te dará lo que tú llamas el alma. Un ejemplo banal. Tú vas, por ejemplo, en un mercado en Vietnam. Te dicen, a tú que vienes de España, tú pasa por aquí, por ahí no. ¿Por qué? Porque ahí hay perros enjaulados que tú eliges, te lo matan y te lo sirven para comértelo. Y saben que nosotros no es nuestra cultura. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los vietnamitas no son inmorales? No. Su cultura le dice que es normal eso. Entonces, ¿quién decide la ética, la moral? ¿Quién decide los sentimientos? No hay un orden superior, porque si no todos deberíamos tener una ética igualada. Nosotros vemos en un país árabe lapidar a una mujer porque ha sido infiel y decimos, uy, qué barbaridad. Y para ello es así, es su ley. Entonces siempre depende cuando nacemos de qué rellenan el disco duro. Que en realidad el disco duro empieza a rellenarse cuando el feto todavía está ahí. Porque se ha probado que escucha voces. Sí. Esto está probado. Porque si vive en un ambiente conflictivo, ya nace con un, no digo con un carácter, pero ya con una inclinación, que luego va formando el entorno. Y que va evolucionando. Y de ahí, y de ahí puede nacer, ¿cuántas veces se ha probado a nivel psicológico y psiquiátrico que el asesino en serie es una persona que ha tenido un trauma desde pequeño? Sí. De abandono, de maltrato, de una sociedad en la cual él se ha reflejado y ha formado este disturbio, decimos, de la psique. Sí, efectivamente, como bien dice Roberto, desde la autogenia, ¿no? Que ya empieza a evolucionar lo que es el feto, ¿no? Ya sigue, se ve afectado, pero inclusive a nivel genético puede transmitir o heredar fobias. Es decir, es curioso, pero eso va implícito en el código genético. Es decir, lo pasamos a la siguiente generación. Por ejemplo, vicios como el tabaco, como el alcohol, inclusive en la madre, habiendo previamente abandonado, ¿no?, estos hábitos meses, inclusive años en la gestación, lo transmite al feto. Y efectivamente la conducta agresiva y compulsiva, inclusive las obsesiones, también pasan a la siguiente generación. Entonces, claro, el factor genético está ahí, está latente, ¿no? Bueno, el ADN es un código. Efectivamente. Efectivamente. Es como fuera el código máquina. Y luego uno va desarrollando con su sistema operativo en base a lo que vive, a la experiencia, a las aplicaciones que le meten. Entonces, llegamos ahí, que yo lo que estoy intentando es ver si alguien me demuestra que hay algo más. Porque estoy abierto. Pero, sí, eso sí está abierto, aunque eres un empírico, pero sí, sí lo está. estoy abierto a esto y lo deseo para completar esta investigación que yo tengo pendiente. Claro, y luego también lo que comentaba él, ¿no? Si realmente estamos en una simulación, esa simulación, ¿quién dirige esa? ¿Quién dirige esa? La película Matrix es fenomenal. Claro, pero es que ¿quién dirige todo esto? Es exagerada en algunas aspectos para hacerla cinematográfica, pero la idea de base del arquitecto ¿Cuántas veces hemos deseado algo y se nos ha es ido maravilloso, corriendo, es maravilloso.
que parece que has llamado al universo, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Con esa metáfora del ordenador, ¿no? Que alguien toca ese ordenador, alguien lo maneja y alguien maneja el universo, ¿no? Alguien debe de manejar el universo. ¿Qué hay más allá, No no? necesariamente. No necesariamente. No. Alguien tiene que, ¿no? Es un flujo energético para mí. Pero bueno, ese flujo energético tiene que tener un orden. ¿Quién Sí. establece ese orden? Eh, Esa qui- coordinación ¿quién tan compleja. quién ha creado lo que establece el orden? Exacto. Ahí Pues, podemos ir eh, al infinito. Entonces, claro, nosotros algo tiene que haber. nosotros tenemos Energía, nosotros lo que tenemos sea. un límite muy fuerte que no concebimos el infinito. Entonces, esto, por ejemplo, es una... Acotado, ese universo acotado del que nos llamaba, que nos hablaba Fermín, ¿no? De esa Claro, acotación. efectivamente. Es un Ese debate, mundo es acotado. un debate que yo he tenido con muchos testigos de Jehová, por ejemplo, Sí. que me dicen, el mundo, ¿quién lo ha creado? Digo, siempre ha existido. Me dice, no, nosotros no concebimos lo de siempre ha existido. Y entonces, ¿quién lo ha inventado? Dios. El Dios que que lo ha inventado. No, siempre ha existido. Como acaba de decirme que no concibe el concepto de siempre ha existido. Claro. Entonces, ahí, ciencia y religión, chocamos todos contra la misma pared. Bueno, Y- cada vez más, ¿no? Ah, Y no hay solución. En realidad es un comentario, un comentario. No me dejáis ni hablar. Coño, déjame que... No, bueno, ya se me ha ido lo que iba a decir. vaya, Coño, espérate, estábamos hablando de la fe, de la religión. Ah, vale, sí, a lo que hablábamos de la búsqueda de la verdad y de la esperanza. La religión realmente es una búsqueda de la esperanza. El hombre necesita esperanza. Sí, es Y- una herramienta a lo cual Claro, el hombre es una se herramienta, agarra es bueno, ¿no? porque lo necesita. Claro, es bueno que el hombre Pero- crea. Es como los niños desde el colegio cuando eligen ética o religión y dicen, Pero "Tú, por- bueno, pero qué pero bueno ¿por que qué- crean algo, ¿no? Pero ¿por qué necesita Venga. creer en algo para ser bueno? No puede ser simplemente No, bueno. no para ser bueno, sino porque, bueno, a veces en la vida surgen puntos de inflexión No, es que, para que ser bueno. necesitamos. No tiene nada que Yo- ver con No es que por- sea no, bueno o es malo. para que Yo no tenga necesito esperanza. de la religión. Vamos a ver, claro, no es que, no es que Pero sea- porque necesite de la tú eres religión. Superman, pero No, no, no. Bueno, y Yo tú pienso también, que- yo soy pienso dos igual que Superman. él, yo pienso igual que tú. No necesita la religión para ser de una forma u otra. Yo soy budista, pero de filosofía, no de religión. Sí, Y el budismo dice que acepta todas las religiones y que se lleva bien con todos. Y no necesita un Dios para llevarte bien con todos. Necesita una buena filosofía, Pero una ya buena... tienes una creencia. Que No. es el budismo. Claro que sí. No es una creencia, es una ya filosofía. sigue siendo Claro, una es creencia. que no estamos Lo que tú hablando comentas no ya estamos es hablando una de un creencia. Dios, Pero estamos una hablando No, de un no, creer en algo. Hasta en algo- ahora... En algo más grande que tú. No, es que Más poderoso, hasta más ahora estoy diciendo que yo creo en una energía universal. Pero no Tú es... lo llamas energía universal, yo lo puedo llamar Dios. Sí, como dice Fermín. Claro, llámalo como quieras, pero todos tenemos... No, son cosas necesitamos diferentes. creer en algo. No. Sí. a ver, como he comentado al inicio de la tertulia, El viñedo. efectivamente, al final, como he comentado al principio de la tertulia, unos lo llaman energía o conciencia universal, pero al final, el debate es que al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Claro. Efectivamente, la ciencia y lo empírico, ¿vale? Siempre va a chocar con la religión. Bien. Habría que entender o matizar el concepto principio de religión. Es decir, al fin y al cabo, el ser humano, basándonos en la pirámide de Maslow, ¿vale? Que consta de cinco escalones para Sí. conformar la pirámide. Sí. En la escala base para la supervivencia del ser humano. Las necesita necesidades primero básicas. necesidades básicas, ¿vale? Vamos resumiendo rápido: comer, beber, dormir, etcétera, ¿vale? Ujú. Pasamos a la siguiente fase, que es la fase de la seguridad, ¿no? El ser humano necesita una seguridad laboral, un trabajo, Mm. tener la aldea protegida, ¿no? Esa seguridad, ¿no? Exacto. Seguidamente necesitamos el siguiente, son necesidades primarias, son los primeros escalones de base, y pasamos a necesidades secundarias, que son necesidad de afiliación. Es decir, el ser humano es un ser que necesita estar en comunicación con otros humanos. Vimos en la película de Náufrago de Tom Hanks, creo que fue, en la que necesitaba crear un balón, hablar con un balón de fútbol, porque necesitaba expresar. El humano es un ser social y necesita socializar. Y si uno lo tiene, se lo inventa. Claro. De hecho, él le daba un valor a ese balón, creo que era una pelota, que la pintó y le puso nombre. Pero un poco. Un coco,
un coco, un balón, ¿no? Algo No, era así un fue. poco. Era un Después cosque. que terminaba, Claro. compra un balón, Efectivamente. se lo lleva en su carro para su casa. Fijaos que le da una connotación. Él necesita creer que es de verdad. Es decir, las necesidades crean la creación, es decir, una necesidad lleva a crear algo, ¿vale? Al fin y al cabo, el ser humano necesita esperanza, necesita fe y necesita crear una religión, ¿vale? En base al budismo, al islamismo, con Son iconos, ¿no? versiones, Con versiones. iconos, pero al fin y al cabo, todos están hablando el mismo idioma, pero se pelean por algo, se pelean porque sea azul, rojo, verde, pero son colores, es decir, al fin y al cabo Sí. conforman parte de lo mismo y ahí está la problemática, ¿no? Una de las cosas que quería hablar con Roberto, que es muy curioso, lo vi el otro día en un vídeo, me resultó abrumador, me dejó francamente impactado. Y si yo le preguntase a Roberto cuántos años tiene, él me dirá X. Pero si yo le digo que él tiene todos los años que conforman el universo, me dirá, está loco. Realmente no. Claro. Todo su ser está compuesto de una serie de átomos, ¿no? Carbono, de oxígeno, hidrógeno, parte de zinc y de todo lo que conforma su cuerpo humano. ¿Esos átomos cuánto llevan en este universo? Desde que se inició. Entonces realmente, que ahora mismo Roberto esté aquí ahora, que todos esos átomos se hayan juntado para conformar aquí y ahora en este presente a Roberto con esa capacidad de análisis, de búsqueda de la verdad, del conocimiento, realmente es un milagro. Realmente es un milagro que esté Rami aquí. Realmente es un milagro que yo esté aquí. Realmente que estemos aquí debatiendo algo tan hermoso como existirá algo más allá, buscando respuestas a lo desconocido, es un milagro. Entonces, esa conciencia universal, ese universo, al final conforman muchos pequeños milagros que son, al final, grandes milagros. ¿Y de dónde vienen los milagros, Fermín? Bien, denominamos milagros, Vienen de la fe, ¿verdad? los milagros, denominamos milagros a algo que realmente la ciencia no puede dar razón. A eso denominamos milagro. Deberíamos llamar casualidad o causalidad. Depende. Que esté Roberto aquí ahora conmigo hablando de esto con Rami, de esta tertulia, con todos nosotros aquí. Realmente si nos ponemos a tirar hacia atrás en el tiempo, ¿cuántas generaciones han hecho falta para que nosotros aquí, a día de hoy estemos aquí? Realmente es casi milagroso a nivel estadístico, ¿no? A nivel planetario. Sí. Pero perdona, Fermín, ve que al final vuelves al principio. O sea, que no vuelves a una presencia divina. No. Vuelve a lo que se decía que en la naturaleza, un postulado, que dice en la naturaleza nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Efectivamente, de ahí. Entonces, la religión te dice que alguien ha inventado, que alguien hay que rezar, que hay religiones que matan si tú no crees. Esto no hace parte de la energía universal. No, eso es producto del hombre. Si me permite un inciso, las religiones a lo largo de la historia humana tienen fecha de caducidad, ¿no? Exactamente. Van cambiando en los Exactamente. miles de años, van cambiando, ¿no? Los egipcios. Sí. Los Antes, griegos, claro, sí, eran más Dios, era un politeísmo, luego un claro, monoteísmo. tienen fecha de caducidad, ¿no? Exactamente, y cambian según. Ahora está todo manipulado, por ejemplo, por el Vaticano, que es una congregación, que es una franquicia, porque te dan un símbolo, te dan una vestimenta, te dan una regla, es una franquicia, Vale, prácticamente. Tengo un inciso. Como tú has dicho, ¿no? Al final todo vuelve al principio, ¿no? Y todo es como una rueda, ¿no? De ahí que el 0 y el 1, el código binario, no pueda existir, porque al final todo conecta. Es decir, el 0 y el 1 no es una línea, realmente es un círculo. Y realmente el 0 y el 1 forma parte de lo mismo. Pero el 0-1, ¿qué representa? La elección.
Y toda tu vida y cualquier cosa tú hagas, esto lo cojo o no lo cojo. Y si cuando lo voy a poner, lo pongo aquí o lo pongo aquí. Y eso nos lo da el libre albedrío. Sí, entonces todo se reconduce a unos 0-1. O sea, a una elección entre... Entonces, cuando tú eres pequeño, son elecciones simples. La mamá y el papá. Y ahora son lo que ha dicho este filósofo, el otro. Cada vez van evolucionando y con el paso de los años van siendo siempre más complejos. Entonces, cuando tú haces un pequeño razonamiento, en realidad el procesamiento de infinito razonamiento que se basan todo en elecciones 0-1. Y en la predestinación también, en lo que está predestinado, lo que tenemos, porque hay una parte de predestinación y de libre albedrío, Sí. sí la hay. Yo hablo de eso en mi libro, ya lo veréis. Sí, el hilo rojo, la predestinación está ahí. Libre Como tú albedrío, estamos de decías, acuerdo. Desde que nacemos, desde que estamos La en el seno de nuestra predestinación madre, hay que probarla. las influencias que tenemos a lo largo de nuestra vida, la genética, tal, la predestinación y luego el libre albedrío. La predestinación hay que probarla. Exactamente. El libro albedrío viene de la religión católica, que dice que tenemos libre albedrío. Que Ahora tienes ya la digo, libertad de hacer lo que tú quieras, pero luego tú decides que eres responsable de tus propios actos. pero yo te digo Exacto. una cosa, yo me dejé de tanta pendejada, de tantas preguntas, y hago como el poeta. La vida es un sueño y los sueños. Pues, Sueños son. Totalmente. La vida es un sueño y los sueños son. Exactamente. Y luego las religiones pues son versiones de construcciones humanas y realmente la Iglesia Católica Y antes Pues ya ves. hemos hablado también lo que de nos ha sueños. influido, sobre todo Los- las mujeres, ¿no? Que hemos estado siempre por debajo de... O sea, las mujeres hemos sido las más perjudicadas por la Iglesia. Los sueños, ¿no? Se hablaba de los sueños. Los sueños son, los sueños. son fragmentos. Eso es apasionante, eso es un tema apasionante también, ¿eh? Los sueños son Los fragmentos de lo que nosotros hemos vivido a lo largo de toda la vida, que se mueven de forma libre durante el sueño, donde nosotros no podemos controlar nuestras ideas, nuestro pensamiento. Y ahí los varios fragmentos se unen y crean situaciones. Y esos son los sueños. No es el alma que sale de sí misma y se va... No, Por eso que a mí me encanta la ciencia ficción, porque, como decía antes, no hay reglas. Ahí puede de verdad que lo imposible sea posible. Claro, y es verdad. Pero por el anhelo que tenemos de que sea así, porque queremos buscar una salida a todo ese bucle que estamos hablando aquí esta tarde, entre, personalmente, perdonadme, él, que tengo la sensación, perdóname, Sí, sí. el nombre que llama Fermín. Fermín, que intenta, bajo mi punto de vista, como escritora, ¿vale? Intenta buscar en tu trabajo ese niño con esa inocencia que llega a la madurez cargando una mochila de culpas por circunstancias de la vida, pero que intenta subsanarlas de alguna forma. ¿Y cuál es la forma? Pues enfrentarse a esos miedos, pero buscando respuestas constantes, sin parar, ya sea en sueños, sea en cualquier detalle que veas, alguna señal, y al igual que Roberto. Roberto, él se retroalimenta en sus novelas de alguna forma, aparte de las historias que hayan pasado, de vivencias que de alguna forma él quiera darle sentido, ya sea en la religión, ya sea en el bien y en el mal, la noche y el día no pueden coexistir la una sin la otra, y llevándolo a la ciencia, que por muy infinito, por mucho que quieras conectar los números, nunca van a llegar, porque siempre vamos a ser una energía cósmica en constante movimiento, que es lo que hemos hablado. La energía ¿cómo es? Se me ha ido. La energía no se destruye. Únicamente se Sí, transforma. Eso es lo que sí. hemos estudiado desde que éramos niños. Entonces es lo que a mí me llega.
Sí, pero es que al final los dos llegamos al mismo Al punto, de partida. la duda, La duda que es inexplicable. porque yo no excluyo una Exactamente. serie de cosas y él tampoco. No, la asumís, Enta- hacéis una exactamente. fusión. Pero es como la caja de Pandora, que si llegamos al tema del Vaticano, no se puede tocar porque sería como precisamente hablar la caja de Pandora y encontrar realidades que nadie quiere saber. Además, Totalmente. solo para terminar este inciso, es 2500 años que los filósofos le están dando caña a este tema y no han llegado a una solución. No porque por plenos, desde 2000, hace 2500 años hasta la era del siglo XXI, no les interesa por temas políticos. Por Sí, sí, supuesto. pero hemos empezado con los presocráticos y Y aunque, económico. aunque quitamos de en medio el tema político, no hay ningún filósofo que ha tenido la realidad, o sea, la respuesta definitiva. Es que no la hay. física No la hay. tampoco. No la hay. Es que No, hay no. ninguna ni uno puede No. demostrar que existe ni el otro que no Es existe. que no, No. se puede, No se puede. no puede coexistir la una sin la otra. Exactamente. Puede haber la calle del medio. Lo que crea cada uno sea aceptable y respetable. Lo que cada uno crea sí, pero es verdad, a no mí, se- a mí lo, no que, se ha demostrado. lo que me atormenta más es que yo tengo una procedencia científica, porque yo tengo una carrera en química, he estudiado física, matemática, medicina, y por otro lado tengo un doctorado en filosofía. Y las dos cosas dentro de mí chocan. Sí, porque no hay algo que falla, que es ese punto medio, ¿Sí? que tú lo llamas bicho, y ¿Sí? no le puedes encontrar respuesta porque Exactamente. por mucho que hayas estudiado, no la hay. Y a veces pienso que escribo para intentar sacar y llegar en algún sitio. Pero es lo mismo que yo escribo y soy consciente que lo mío es novela romántica y puede haber puntualizaciones, pero no quiero llegar a ningún punto en concreto, quiero plasmar lo que yo deseo. Sí, 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 claro. Y la imaginación es infinita, igual que los números. Nunca sabes cuándo va a llegar. Y en el momento en que llega la inspiración, da igual la hora. Es como un reloj. Ujú. Te despiertas, y automático, somos automáticos. ¿Cómo se llama? Bueno, yo os preguntaría una cosa. Entonces, vuestra obra, y muy interesante lo que estamos comentando, sobre todo sobre el mundo, ¿se podría considerar una premonición, una visión, por así decirlo, de la realidad, del mundo, del subconsciente, yo creo que de los mundos, yo de creo todo lo que hemos estado hablando en general, vamos? paralelo. mis obras nacen de una inquietud. Y yo escribo sobre esta inquietud. Y en mi obra busco una respuesta. No sé cuándo llegará, o si llegará, creo que no. Pero por lo menos me permite expresar la inquietud que llevo dentro. Sí. Dice, hace día he escrito una frase en un post de Instagram que decía, yo no escribo para entender el mundo, escribo porque el mundo me entienda. Correcto. ¿Qué dijiste? No, que hace día he escrito una frase en Instagram que digo, yo no escribo para entender el mundo, escribo porque el mundo me entienda. Para que el mundo te entienda a ti. Sí. Y el mundo seríamos nosotros. Los lectores, sí. Y en esa búsqueda de la verdad que tenéis todos como detectives que sois, que sois los dos detectives. Hay una pregunta que yo le quiero sí. hacer. Temprano, hace rato, tú decías que si el alma existía, que no se sabe si existe o no existe. Pero entonces yo te digo esto, cuando murió Yogananda, que era un yogi de la India, él muere en Nueva York, en un hotel, y entonces, bueno, le dio un ataque al corazón y él muere. Pero en el momento en que él muere, en la India, sus seguidores lo ven que él llega y le hablan todo. No sabían que él se había muerto y lo vieron allí. Entonces yo me pregunto, pues entonces él estaba muerto en Nueva York y llega a la India hablando con sus seguidores. Espacio-tiempo. Sí, tengo varias anécdotas, ¿no?, que contar, pero bueno, empezando por el tema religioso más próximo, ¿no?, documentado, el tema del fallecimiento de Jesucristo, que se dio andando, se presentó a aquellos pescadores
cuando supuestamente estaba enterrado tras la lápida enorme de piedra, ¿no? Hay un acontecimiento en física que se llama retrocausalidad, ¿vale? Que tiene que ver un poco con acontecimientos que suceden antes de que haya otra eventualidad, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, no quiero dar nombre. Nosotros en mi trabajo escuchamos una detonación de un arma en un sitio donde no debían detonarse armas. Estuvimos indagando que si había sido personal, otro, no vamos a dar pistas, ¿vale? Ni vamos a dar detalles. Y justo una semana después, un compañero se quitó la vida y casualmente Jolín. en un punto en concreto donde nadie escuchó nada, en una hora donde no podía haber nadie y debía haberlo escuchado mucha gente, una detonación de un arma, ¿no? Se estuvo investigando mucho cómo no había medios de silenciación de ese arma, ¿no? Entonces estuve en búsqueda de esa verdad, ¿no? De cómo es posible que nadie escuchase esa detonación cuando perfectamente podíamos ver todas estas personas aquí, y una detonación que se escucha aquí a 1 kilómetro prácticamente, ¿no? Y sobre todo en esa hora, en ese silencio, en esa soledad. Y sin embargo, una semana antes escuchamos la detonación todo el mundo allí. Indagando un poquito, ¿no? Comentándome, en retrocausalidad hace referencia a que, por ejemplo, un sonido, o una huella, o una marca, un golpe o algo que vemos, se refleje tanto atrás en el tiempo como después en el tiempo en ese mismo punto, ¿no? En mi obra también habla un poquito de viajes, ¿no? De viajes en el tiempo, ¿no? Se verá más adelante, ¿no? Sobre todo la segunda parte, inclusive en la primera, ¿no? Hay un acontecimiento de retrocausalidad en la que aparece, bueno, un poquito de spoiler, pero deja mermado al lector de que este acontecimiento sucede, ¿no? Pero hay que diferenciar los dos aspectos. Uno es la aparición de un fenómeno, de una persona, de una entidad que se nos presenta, se nos aparece, y otra cosa es un fenómeno físico que pueda alterar el espacio-tiempo, ¿no? Al fin y al todo está todo ligado a la gravedad, ¿no? A la gravedad. Sabemos que si nos desplazamos más rápido, nos desplazamos en el espacio, el tiempo pasará más lento, ¿vale? Eso está demostrado científicamente. ¿Y qué sucede con todo esto? Que hay aspectos que suceden en nuestra realidad que, como bien dice Roberto, no logramos entender ni a comprender, pero es que nosotros tenemos que entender que tenemos una conciencia muy limitada. Nuestro nivel de conciencia es muy bajo, ¿vale? Cabe la posibilidad de que puedan existir otros entes de conciencia mucho más superior, ¿vale? No es descabellado, ni es imposible, ¿no? El universo todavía no se ha descubierto y posiblemente no se descubra, porque la luz todavía no ha llegado hasta aquí para ver lo que hay más allá de los confines, ¿no? Del universo. Entonces estamos muy limitados en esa observación con la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, que haya más allá, para nosotros siempre será desconocido. De hecho, cabe la posibilidad de que no podamos alcanzar la siguiente galaxia porque, a título de hacer, con 14 años, indagando, ¿no? Sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, me partí primero de la primera base. Si yo quiero retroceder en el tiempo en esta silla, ¿no? Uso una máquina del tiempo con una silla que puede hacerme retroceder, ¿vale? ¿Podría viajar hacia atrás en el tiempo? No. Porque estoy ocupando este mismo espacio, este mismo tiempo con mi misma presencia, ¿no? No podría. Entonces lo más sugerente sería viajar a través de un portal, ¿no? De un agujero, ¿no? Como dicen, ¿no? Un agujero de gusano. O la curvatura espacio-tiempo de Einstein. Una curvatura espacial, correcto. Pero ¿qué ocurriría? Si yo entro si yo hago, imaginando, no entrando tampoco en temas de teoría de agujeros de gusano, de curvatura del espacio-tiempo, pero voy al espacio y quiero de un fogonazo volver hace 500 años, ¿dónde aparecería? Pues seguramente no sé ni en el lugar donde esté la galaxia, porque es que realmente la Tierra se mueve, gira. El Sol, el sistema gira y se desplaza a través de la galaxia. Pero es que la galaxia también se está moviendo a una velocidad que francamente es increíble. Entonces realmente si yo quiero, es tan complejo el retroceder en el tiempo, hay muchas cosas que se nos escapan. A nivel científico se escapan, ¿no? Y de lógica.
hay cosas que no lograremos comprender probablemente en vida y que no tendremos nunca respuesta, pero bueno, ese al fin y al cabo es decisión de uno, ¿no? El querer buscar esa verdad, esa realidad, ¿no? Y quizás si algún día llegamos a encontrar esa verdad, a lo mejor lo que encontramos no nos gusta. Es que incluso hay teorías sobre alienígenas, sobre que somos un experimento Claro, eso. de otra galaxia. Pero bueno, es que si nos pusiéramos, ya ves tú, nos quedaríamos aquí hasta toda la noche. No, además, Pero vosotros, ¿qué? además, como él dice, los astrónomos Sí, dicen a los astrólogos sí. que toda una pacharada. ¿Por qué? Porque propio por el movimiento de la galaxia, lo que ahora dice que Capricornio ya no es Capricornio desde 1000 años. Entonces se sigue diciendo de los signos zodiacales cuando ya está todo Cuando ya mezclado. existe y está todo O sea que, Efectivamente. y luego, ¿cómo puede pensar ahora? La luna que puede influir la marea, perfecto, está científicamente probado. Pero que una constelación que está a millones de años luces y a lo mejor en este momento ni existe ya porque ya ha explotado, ¿cómo puede influir sobre tu carácter? Ya ves. Claro. No, bueno, y que es totalmente imposible a lo que estamos comentando de encontrar la verdad, es totalmente imposible que estemos solos en el universo. Que tampoco somos tan evolucionados. Esto es matemáticamente imposible. probado, es imposible. Eso es O imposible. sea, habrá miles de planetas con vida. Correcto. Claro, pero claro, No como lo no veremos, podemos movernos pero bueno. a una velocidad Exacto. adecuada, No hay la tecnología no lo podemos todavía saber. desarrollada como para poder... Claro, pero es obvio que hay ir allí, que hay vida en el obvio, universo. Uf. Obvio. Sí, sí, sí. Sería, vaya. Bueno, aquí en la Fermín, en la ciencia ficción, también hay revelaciones en forma de capas, como en la obra de Roberto. Hay unas capas bueno, hablabas de Jesucristo, que por cierto, hablabas de la tumba de Jesucristo, que por supuesto está más que probada. Y lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que piensa que, bueno, yo misma lo pienso, que era un maestro, era alguien a quien seguir. El Hijo de Dios, pero como un maestro puede ser el Hijo de Dios, como nosotros podemos ser el Hijo de Dios, pero que era alguien, un modelo a seguir, un profeta. maestro, un profeta. Profeta. Correcto. Pero bueno, que me desvío del tema. La ciencia ficción también va en capa, lo mismo que la obra de Roberto Acchiari. Se puede... ¿Sí? Acchiari, lo he dicho bien, no te rías. No te rías. Acchiari. Roberto. ¿Qué te suena raro? Roberto. No, pero es que me encanta el apellido, es que me gusta. Además, Menos mal. es muy bonito, es muy bonito. Imagina si no le gustaba. Acchiari. Muy bien, dime. Hay capas también, se van sacando capas de tu obra, se va conociendo más de los personajes conforme va avanzando. Lo mismo que aquí, toma, aquí llevamos ya un cruce de micrófono. Al fin y al cabo, el tema de, como bien explico, es no capas, ¿no? Sí. Todos los personajes al fin y al cabo van evolucionando. Eso al final es como una cebolla, ¿no? Que va quitando capa y al final queda un poco pues el núcleo, ¿no? Todos los personajes acaban desnudándose, metafóricamente hablando y literalmente, ¿vale? La mayoría de ellos pues, acaban en jaleo, ¿no? En jarana, ¿no? Como yo digo, ¿no? Con un contenido, pues bueno, sexual. Pero sí bien es cierto que creo que en este caso, más que de escapar, ¿no? Más que ir quitando capas, creo que el protagonista va añadiendo capas y va construyendo una nueva versión de sí mismo. Qué bonito. Quizás más distorsionada, porque conforme el lector vaya adentrándose en la obra, se da cuenta de que va perdiendo un poco el juicio. De hecho, no voy a hacer spoilers, pero sí va encaminado a ello. Es decir, toda esa carga, toda esa culpa, porque al final siempre hay culpabilidad por no quizás lograr su objetivo, que no le sea tan fácil, ¿no? o que le resulte tan problemático, ¿no? Más que quitar capas, va añadiendo capas a lo que ya tiene.
y bueno, y construyendo, pasando de ser ese demonio a buscar ser de nuevo un ángel, tal estar, después de estar corrompido, tras estar corrompido, que yo creo que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Somos ángeles al principio, pasamos a lo largo de la vida luchando por la vida, incluso muchos siendo un poco demonios, para al final ya de mayores volver a ser esos ángeles, volver a ser esos niños, darnos cuenta de las cosas, volver a los recuerdos, a la perfección y a la evolución, ¿no? Y es un proceso que yo creo que hacemos todos, ¿no? O sea, que realmente esa investigación policial, el mundo en general y tu ciencia ficción son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y bueno, la esperanza, que también hemos estado hablando de la esperanza, que puede surgir igual, ¿no? Tanto del crimen como de la ciencia ficción. Hay esperanza también en los mundos de Roberto Acchiari. Hay Sí, claro. La esperanza siempre hay. O sea, pero no me gusta imponer mi elección. O sea, en mi libro dejan el lector libre de decidir. Yo le digo a Roberto, otro Roberto. Oiga, dime. No, Perdona. digo, dejo libre el lector de decidir. Si hay final. esperanza, si hay Claro. esperanza. Yo te pongo todas las cartas sobre la mesa. Sí, sí. Luego el lector da la interpretación que quiere. Vale. Pues mira, os propongo un juego, ¿vale? Una especie de. Si se podrían mezclar, si se pudieran mezclar estos géneros, la Sí. ciencia ficción, la fantasía, el policíaco, terror. Por ejemplo, si en el universo de Fermín hubiera asesinos en vez de ángeles, o si el inquisidor de Roberto tuviera acceso a la tecnología del futuro, ¿cómo sería? O si un ángel llegara a la conjura de la sombra, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en esos mundos? ¿Qué cambiaría? Bueno, si quieres yo te hago un pequeño spoiler porque tengo en la cabeza ya un thriller ambientado en el futuro. Pero No. bueno, eso es un tercero, ¿no? No. Eso ya después de. ¿No? No, es que ya tengo los próximos 7 en la cabeza. Los próximos Sí, sí, 7. los próximos 7, sí. Dios santo. Y lo del futuro prácticamente se trata de dos mundos paralelos. Uno, Sí. un mundo perfecto. Uno, un mundo imperfecto. Sí. El mundo perfecto consigue, proprio porque perfecto y tecnológicamente mucho más avanzado del imperfecto, Sí. descubre cómo interactuar con el mundo imperfecto y Sí. le roba los cerebritos. O sea, todos los genios que el mundo imperfecto no sabe utilizar de la justa manera. Y ahí tienes la ciencia ficción, tienes el terror. ¿Qué pasa? Que un Sí. detective del mundo imperfecto consigue por casualidad saltar al otro mundo Los y policías. ahí se pone la duda. ¿Es mejor un mundo perfecto pero con menos sentimiento o un mundo imperfecto dominado de sentimientos? Ahí te dejo la duda. Bueno, yo opto siempre por los sentimientos. Ya. Me equivoco porque, bueno, me equivoco, pero es lo que hay. Es mi opinión, ¿eh? Yo no soy empírica. Entonces lo mío sería así. Claro. Sería salto entre dos mundos paralelos Exactamente. y ahí ya se pone en marcha. Bueno, luego la Ahí está. estructura habrá también ahí asesinado, cosa que, bueno, algo de criminal. Pero sí, vamos a ver, si muertos, ¿de qué gusto hay? No. Si no, alguien tiene que estar asesinado. Claro. sin No, lugar a bueno, dudas. pero es un thriller, entonces, claro, Sí, tiene que claro. tener su parte. Hombre, es que no se van a coger del mundo perfecto los cerebritos del mundo imperfecto así como así. Alguien Claro. tiene que morir por el camino, Alguien tiene que morir por el camino seguro. sí o sí. Entonces, Seguro. claro, esto te lo he dicho así muy, pero claro, el libro tendrá una estructura mucho más compleja. Dime tú cómo sería ese mundo que he mezclado. ¿Qué te imaginas? Bueno, yo creo que si en el mundo de Roberto apareciera un ángel, yo creo que el detective pensaría que está drogado, ¿no? Eso es lo primero que pensaría. Qué bueno. Que he bebido demasiado alcohol. Totalmente. Eso es lo que creo que pensaría el detective.
recibe una vez. Sí, Ángel se deja caer en su obra, ¿no? Después, en la mía, sí que hay momentos para el terror, es decir, hay un momento para la intriga, un momento del asesinato, es decir, eso, por suerte o por desgracia, está a la orden del día, es decir, dicen que la realidad supera la ficción, es decir, no creo que a día de hoy vayamos a conocerlo, Ángel, pero sí creo que a día de hoy podamos encontrar un inquisidor, ¿no? Es decir, es mucho más... Hay muchos inquisidores de guante blanco, totalmente. De que suceda, ¿no? Lo que Roberto narra en su obra, ¿no? Que exista un inquisidor es mucho más probable, ¿no? Un asesino, y más viendo hoy día cómo está todo, ¿no? Y cómo va evolucionando la sociedad, es mucho más factible. Psicópata, asesino, terror, el mal, ¿no? Sí que se encuentra figurado en mi narrativa, en mi obra, porque creo que al fin y al cabo es universal, ¿no? Quizás en todas las especies siempre hay alguien que se desvía, tanto para bien como para mal, ¿no? Además, estadísticamente es muy probable, ¿no? Da igual de la rama o de la facción que sea de estudio, pero siempre hay alguien que le gusta o que se desvía de la normalidad, ¿no? Una conducta más desequilibrada. Y sí que, bueno, creo que sería muy curioso, ¿no? Que imaginando, ¿no? En un punto de una obra se pudieran coincidir personajes, ¿no? Sería muy pintoresco, ¿no? Que en su obra apareciera algún personaje del mío y en la suya apareciera, ¿no? Secuencialmente alguno de los suyos, ¿no? Sería muy curioso, la verdad. Y para concluir, la misma historia del mundo empieza con un hermano que mata al otro hermano. Totalmente. Y un ángel que se convierte en demonio. Exactamente. Así que, como la vida misma. Pues bueno, nuestros autores han recorrido caminos distintos para explorar el alma humana enfrentada a lo que no puede controlar. ¿Queréis comentar alguna cosa más antes de...? Porque ya sí tenemos que terminar. ¿Alguna cosa más que se ocurra? Yo preferiría que no, porque no Sí. sé si sirven el desayuno también. Pues entonces, bueno, lo dejamos aquí. Un debate interesantísimo que daría a pie, pues bueno, ahora y análisis complejísimo. Y es verdad, ¿no? Y termino por lo que decía Fermín, es que no conocemos la verdad en absoluto. Y quizás no queramos conocerla, ¿eh? Quizás no queramos. O sea que nada, ahí lo dejo. Gracias por compartir vuestro mundo con nosotros, ha sido interesantísimo. Y bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya encantado tanto como a nosotros. Y recordad que si sois artistas, os encontraré y os entrevistaré para que el arte nunca se detenga. Hasta la próxima.